Bueno, buenas tardes. Gracias, señor Rimami. Una pequeña cosita que quiero subrayar. No es reivindicarse, sino reinventarse. Voy a hablar de una reinvención. Bueno, antes de entrar en el tema, me toca dar los agradecimientos como todos. Pues gracias a los que nos han permitido estar aquí y gracias a los que estamos técnicamente. Es un verdadero placer estar aquí, sobre todo volver a encontrarme con caras familiares como la del profesor Rimami, la del señor Montán, señor Hakim, señor Atila, y si me olvido de alguno, que me perdone. Y también es un gran placer ver a caras por segunda vez y caras nuevas que espero que también se conviertan en amigas y familiares. Bueno, ya no me enrollo más y ahora sí me enrollo. Bueno, mi trabajo se centra sobre... Sí, por eso digo ahora me enrollo. Ya le puedo dar el color. Mi trabajo se centra sobre una novela que ha mencionado la compañera, la profesora Karina, que es de Nador Ali. El título en español no me gusta, como tampoco me gusta la portada. Es Leila. Bueno, no voy a hablar de esto, hablamos de ello al final. Empieza. El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre el modo de vivir y de ser del colectivo migrante marroquí en España, en el que tradición y modernidad se conjugan constantemente. En ocasiones con cierta armonía, pero en muchas otras entran en conflicto que se producen choques. Leila Carrouch, como inmigrante que es, con su obra autobiográfica de Nador Ali, nos plantea esta cuestión desde dentro, desde la experiencia vital misma. Carrouch nació en Nador en 1977 y a los 8 años se trasladó con su familia a Cataluña y ahí sigue viviendo hasta la actualidad. Representa, junto con Najat Hashmi y Said Qadawi Moussaoui, la primera generación de inmigración marroquí en España. Las diferencias entre estos autores, lógicamente, son muchísimas, pero tienen varios puntos en común que creemos conviene destacar. Los tres son de origen marroquí, pertenecen a familiares campesinas rifeñas, se fueron a vivir a Cataluña siendo niños y ahí continúan haciendo su vida. Han hecho del catalán y el español las lenguas de su producción literaria y en sus obras ofrecen una reflexión sobre su condición identitaria hispano-catalano-marroquí, consecuencia de la migración. Es curioso cómo estos autores hacen una representación de la bipolaridad de su ser colectivo y individual hallado entre dos culturas, no mediante la lengua materna, sino a través de la lengua del lugar que les acoge. Adoptan dicha lengua y la hacen suya para resaltar aspectos de la lengua de origen con el fin de darse a conocer, reivindicar su pertenencia al país y la cultura anfitriones y reflexionar sobre su situación existencial. De esta manera hacen lo otro suyo, hacen que lo otro sea propio y viceversa. En este sentido, significativo es que el Qadawi hiciera su primera incursión en la literatura en español, con límites y fronteras, y que su segunda lengua, el título es muy sugerente, Cartas a mi hijo, un catalán de pura cepa, casi, sea en catalán. Al igual que las tres obras publicadas de Hashmi, Yo también soy catalana, El último patriarca, La cazadora de cuerpos, también hayan sido escritas en catalán. La primera y única obra de Carrouch, de Nador Ali, es un caso doblemente significativo, en el mismo sentido que los anteriores, porque la autora primero la escribe en catalán y después ella misma se encarga de traducirla al español. Podemos entender esta tarea de escribir en español y o catalán como una reivindicación de pertenencia no solo a un país, que es España, sino también a una región con lengua propia y rasgos muy particulares que está dando dolores de cabeza, que es Cataluña. Lo que hacen estos autores nos empuja a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto un idioma representa una identidad determinada? ¿Es posible reescribir una identidad en otra lengua? Volviendo al tema que nos ocupa, para no extendernos demasiado, conviene decir que el título de la obra objeto de nuestro estudio en la versión española es Leila, y de Nador Ali es el de la original en catalán, como ya hemos apuntado anteriormente.
en el título de esta comunicación hemos escogido este título porque se adecua mejor a lo que pretendemos abordar, ya que es revelador de un traslado de un lugar estado a otro, que es Vic, con todo lo que esta experiencia migratoria conlleva. En cuanto a los términos del título, creemos importante hacer una aclaración conceptual de los adverbios aquí y allá y del verbo reinventarse. Según el diccionario de la Real Academia Española, aquí tiene varias acepciones, de las cuales destacamos dos. La primera es en ese lugar. En la segunda, usado en correlación con allí, para designar sitio o para fin determinado. En el mismo diccionario encontramos que allá es adverbio de lugar, allí. Indica el lugar menos circunscrito o determinado que el que determina esta última voz. Por eso allá admite ciertos grados de comparación que rechaza allí. Tan allá, más allá, muy allá. Se emplea a veces precediendo a nombres significativos del lugar para denotar lejanía. Allá en Rusia, allá en América. Inventar significa siempre según el trae, hallar o descubrir algo nuevo o desconocido. De hecho, dicho de un artista o un poeta, hallar, imaginar, crear su obra. Reinventarse sería entonces volver a hallarse, a descubrirse y a crearse a sí mismo. La joven Leila, la protagonista de la Dora Vic, es de aquí, de Marruecos, y se traslada a vivir allá en España. El uso que hacemos del adverbio allá y no de allí es a propósito, para bien destacar la lejanía entre dos espacios, que aunque muy cercanos geográficamente, son muy distantes en lo que concierne la cultura y la idiosincrasia de sus gentes. Esta lejanía se traduce en grandes obstáculos para Leila, que, portadora de la cultura de origen, tiene que lidiar con ellos, asimilar la cultura del país receptor y asumir una nueva forma de vida para poder reinventarse, pero sin renunciar a sus raíces. En lo que concierne el objetivo que persigue la obra, Harrouche es, como dice Amin Maalouf, una de esas personas fronterizas, atravesadas por una línea de fronteras de fracturas étnicas, religiosas o de otro tipo. Debido a esta situación, tienen una misión: tejer lazos de unión, disipar malentendidos, hacer entrar en razón a unos, modelar a otros, allanar, reconciliar. Son palabras de Amin Maalouf. Consciente de esto, la autora, en la parte dedicada a los agradecimientos, dice: los hechos que me han llevado a escribir este libro son diversos. Mi intención era hacer un poco más visible la barrera que existe entre diferentes culturas. Conocernos un poco mejor puede facilitar la convivencia entre los unos y los otros. Evidente, pues, queda la intención de nuestra autora, mediante la literatura, de conciliar los dos mundos de los que forma parte. The Dora Vic, en su conjunto, gira en torno a la doble identidad de Leila, que le confiere su condición de migrante. Desde una perspectiva reivindicativa, recuerda sus orígenes, se da a conocer y reclama su pertenencia a dos espacios con sus respectivas culturas, tal como afirma en las últimas líneas de la obra. Cito: todavía vivo en la ciudad que me acogió hace 18 años y que me ha enseñado tantas cosas de la vida, positivas y negativas. Este lugar ha sido muy importante para mí y, al igual que mi ciudad natal, Nador, siento que forma parte de mí y yo formo parte de ella. ¿Por qué no decirlo? Me siento española y privilegiada por poder conocer dos culturas diferentes, opuestas, cada una con su magia y su encanto. No he perdido ni mi cultura ni mis raíces, sino que he ganado otra cultura y otras costumbres. Me gusta hacer un buen couscous para comer y una tortilla de patatas para cenar. ¿Por qué no? Son sus palabras. Esta especie de hibridación identitaria cultural a la que se invita al lector en la novela nos hace plantearnos lo siguiente: ¿dónde empieza la identidad española de Leila y dónde termina la marroquí? ¿Conviven estas dos identidades en conflictos? ¿Hasta qué punto el espacio condiciona la identidad? ¿Qué factores intervienen en la construcción de la identidad, tanto individual como colectiva?
Desde el momento que Leila emprende el viaje con su familia del pueblo de los Farrush en Nador hacia el municipio de Vic en Barcelona, empiezan a aparecer los primeros roces entre tradición y modernidad. Hasta entonces, todo lo que conocía, todo lo que era, estaba condicionado por el universo rifeño, un universo marcado por la tradición, los fuertes lazos familiares, la religión, el machismo, la carencia, la sencillez de la gente, entre otras muchas cosas. Este universo se convierte en su referente ante todo lo nuevo, lo extraño, entre comillas, lo occidental. Al llegar, dice del nuevo piso en España, la puerta me pareció diminuta en comparación con la de la Casa Grande en Marruecos. El piso estaba a oscuras, esperábamos que papá sacara del bolsillo una luz de aceite o unas velas. Pero no fue así. Tocó un interruptor y sin más complicaciones el piso se iluminó. Pensemos que ahora estamos en los años 80, ahora ya tenemos interruptor también. Más adelante la joven Leila se queda estupefacta al ver a una mujer fumando. De repente vi una imagen que se me quedó grabada en la cabeza. Una chica conducía un coche y llevaba un cigarrillo en la mano, algo que nunca había visto en mi país. De su primera Navidad en España afirma: se acercaba diciembre y todo el mundo hablaba de la Navidad. Los niños estaban muy contentos porque decían que los reyes les regalarían muchas cosas. ¿Qué reyes más generosos? Pensé. En Marruecos solo tenemos un rey que no nos hacía regalos, ni en diciembre ni en ningún otro mes. En el largo, está hablando del otro reino de este. Bueno, en el largo proceso de reinvención de Leila, la mujer que reivindica cuscús para comer y tortilla de patatas para cenar, la familia tiene un papel muy importante. Está muy presente. Hasta hay capítulos de la novela dedicados a algunos de sus miembros. La figura más importante es el padre. Al principio del relato hace de nexo entre lo occidental y el oriental. Es el quien se encarga de reagrupar a su familia. En los inicios, cuando los suyos se sentían perdidos, él hace de intérprete tanto del nuevo idioma como de los hábitos y la manera de ser de la gente del país, o sea, de España. Dice: durante el trayecto desde la estación hasta la calle de San Pablo nos fue explicando cosas de la gente de allí para que no nos hiciera ni tan extraño ni tan pesado. Ahmed, el padre, tal como lo retrata Farrush, es trabajador, generoso, comprensible. Aparte de ocuparse y preocuparse por el bienestar de la familia, intenta siempre hacer de guardián de la tradición y protector de la moral, lo que le hace en algunas situaciones pecar de machista, anticuado y hasta injusto y opresivo. En momentos diferentes del relato nos dice de él la narradora: mi madre volvió a echarse el pañuelo hacia atrás en un gesto muy inseguro y miró de reojo a mi padre para ver si iba a decir algo. Pero mi padre estaba demasiado ocupado con las maletas. Para entender esto, estaba en el aeropuerto y llegaron al aeropuerto en España y la madre sentía calor, que tenía el pañuelo hasta aquí. Y se lo bajó un poquito y miró para ver lo que decía el marido. Lo he visto esto hace muchas veces. Mi padre quiso salir con Nordin para presumir... esto cuando llegamos a España. Mi padre quiso salir con Nordin para presumir de hijo delante de sus amigos. Karima, Rashida y yo, es decir, las chicas, lo esperábamos en la puerta. Presume solo del varón. Mi pobre madre no salía de casa porque mi padre decía que había que mantener la tradición. Vuelvo a decir, esto, años 80. A veces Ahmed comparte este error con su mujer, que aunque víctima, también pone mucho celo en el cumplimiento de lo que implica la tradición. Entre los dos obligan a Leila a, cito, dejar el atletismo porque tenía 15 años y enseñaba las piernas. Nuestros padres nos habían dicho que si alguien nos ofrecía tabaco o nos proponía ir a la discoteca, nos negáramos, sobre todo las niñas, porque en Marruecos, referente siempre, está muy mal visto que una chica fume o que vaya a discotecas. Sorprendente y paradójico es que estos mismos dos padres, esto es muy sorprendente, se desprendan alguna que otra vez de su capa, entre comillas, tradicional y cedan a la modernidad
que el espacio europeo les impone. Vale, 2 minutos más. ¿Vale? Mi madre le dijo, sí. Mi madre le dijo a mi padre que cuando fuera con nosotros no se pondría la chilada ni el pañuelo, porque las madres de mis compañeros le decían que estaba más guapas sin ellos. Esta vez mi padre aceptó la decisión de mi madre. En otro momento de la obra asistimos con la madre a otro ejemplo de cómo el medio condiciona la forma de pensar y de ver las cosas y se convierte en referente y parámetro. Esto ocurre cuando la hermana de su marido pide la mano de su hija mayor de 13 años. Dice la madre, dice la niña de su madre: oí que mi madre le decía a Fatma que donde nosotros vivíamos, Cataluña, las niñas de 13 años todavía juegan con muñecas y no se casan, que Hayat no estaba preparada para casarse. Dena Doravik, la familia ejerce doblemente de ancla. Por una parte, hace que Leila no se desprenda de sus raíces, conserve su idioma materno, siga en contacto con su ritmo natal. Pero por otra, la misma familia le dificulta el proceso de integrarse de lleno y realizarse como ser independiente y libre, puesto que, entre otras cosas, no le permite salir con sus amigas, ni tampoco ir de colonias con el resto de compañeros de estudios, y aborta su sueño de convertirse en atleta. Siendo muy joven, Leila desarrolla un uso de consciente correspondiente a una edad más adulta y se muestra crítica con este entorno suyo tan marcado por la tradición. Llega a cuestionarse hábitos, prácticas y creencias como el machismo, la religión. Salta un poquito. Es necesario resaltar que las críticas de la joven nunca la llevan, critica la tradición, pero estas críticas nunca la llevan a rebelarse. El hecho de vivir en España la convierte en un ser más observador, analítico, racional, lo que la hace a veces sentirse extraña. Este sentimiento lo experimenta sobre todo en el ámbito familiar y en lo que concierne a su pueblo natal. El yugo de la tradición lo siente en la marca especialmente cuando tiene que dejar el equipo de atletismo, como mencionamos más arriba. Esto acentúa su confusión, él asume en la desesperación, la impotencia y el bloqueo. Voy a saltar un poquito. Después de abandonar el equipo de atletismo, pasa de ser una alumna brillante a dejar el instituto, puesto que se queda totalmente colapsada en los estudios. Salto un poquito también. Pero más de 2 minutos. Esta página, ¿vale? Y luego invito a un café a todos los demás, a los de la mesa, Llamativo. No, a todos no. Que todavía faltan 22 días para la paga. Llamativo resulta que lo que saca a Leila de tanta frustración, esta frustración se la provoca sobre todo el tradicionalismo de su familia. Y la ayuda a reubicarse de nuevo sea su casamiento con su primo, de la misma manera que se había casado su hermana mayor y en que en su momento le resultó inaceptable y chocante. Se vuelve a Marruecos y en 2 semanas se compromete con su primo, un hombre con que su abuelita le llevaba diciendo desde los 10 años que este va a ser el hombre de tu vida. Y al final se casa con él, sin haber amor antes. La actitud de Leila puede interpretarse como una rendición a la tradición, que tantas trabas le pone en su camino. Pero esta misma tradición la ayuda a retomar su travesía, ya que una vez casada y con el marido en España, reanuda sus estudios, los termina, consigue un trabajo que le gusta y llega a la sentencia con la que cierra la obra de ¿por qué no un buen cuscús para comer y una tortilla de patatas para cenar? Para no desbordarnos en demasía, nos parece oportuno concluir esta comunicación con las primeras palabras que abren el libro de Amin Maalouf, Identidades Asesinas. Y con esta cita ya termino. Desde que dejé el Líbano en 1976, ¿cuántas veces me habrán preguntado, con la mejor intención del mundo, si me siento más francés o más libanés? Mi respuesta es siempre la misma: las dos cosas. Y no porque quiera ser más equilibrado, sino porque mentiría si dijera otra cosa. Lo que hace que yo sea yo y no otro es ese estar entre las lindes de 2 países, de 2 o 3 idiomas, de varias tradiciones culturales. Es eso justamente lo que define mi identidad. ¿Sería acaso más sincero si amputara de mí
una parte de lo que yo soy. Un minuto más. No, ya está. Lo siento también. Bueno, en fin, un tema que nos sitúa en el dilema justamente del inmigrante, que es el problema identitario, que se resume perfectamente a través del aquí o del allá, pero también a través del cuscús y